Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes en realidad. Mi nombre es Romina Calogero, para los que no me conocen o no estuvieron en el webinar anterior, yo soy psicóloga, trabajo en las áreas de recursos humanos y educación, y bueno, hace 2 años fundé COVIL, que es un centro de orientación vocacional y laboral, con el objetivo de poder acompañar a las personas en el desarrollo de su proyecto de vida futuro. Y justamente lo que hacemos es damos talleres de orientación vocacional, orientación laboral y formación profesional. La idea de hacer este segundo webinar surgió después de que hicimos el primero por el mes de julio. No sé si habría algunos participantes que pidieron una segunda vuelta. Lo habíamos prometido para agosto, nos demoramos un poquitito. Y bueno, en aquel webinar nosotros habíamos trabajado sobre la propuesta de valor, ¿no? Y la importancia de poder identificar cuál es no solo nuestra propuesta de valor, sino cuál es nuestro objetivo profesional, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos alcanzar, y por qué es importante hacerlo. En este segundo webinar, como comentó Débora, vamos a conversar, ¿sí?, sobre las estrategias para presentar nuestro potencial en una entrevista de trabajo, partiendo de la idea de que primero, para poder presentar nuestro potencial en una entrevista de trabajo, tenemos que tener un CV diseñado, estoy yendo de atrás para adelante, tenemos que tener nuestro CV diseñado, y para poder tener nuestro CV diseñado, a su vez también tenemos que tener identificado cuál es nuestro perfil profesional y cuál es nuestro objetivo, es decir, qué es lo que nosotros queremos. Eso es fundamental. Para los que no estuvieron en el webinar anterior, yo les recomiendo que vayan al canal de YouTube del Club del Graduado, donde van a poder ver la grabación, porque ahí compartimos algunas estrategias y algunos ejercicios. Si escuchan mucho ruido ambiente, les pido que nos avisen por el chat y me pongo los auriculares, pero bueno, es como decía Débora recién, la vida misma. Y cualquier comentario que tengan, también que lo vayan poniendo en el chat, porque es muy difícil estar hablándole a una pantalla sin poder tener el feedback de los participantes e ir viendo cómo ayudarlos. Siempre digo lo mismo, esto no es una clase magistral, sino que es una conversación, es compartir herramientas, por eso es fundamental que ustedes puedan hacernos preguntas. Bueno, como les había dicho anteriormente, siempre que nosotros queremos empezar a buscar trabajo, a querer ya sea desarrollar un emprendimiento, no sé, empezar a trabajar en forma independiente, nosotros tenemos que tener identificado qué es lo que queremos. Es una brújula, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, ese es el trabajo más difícil, porque es un trabajo que requiere de nuestra reflexión personal, requiere también poder ponernos a prueba y ver si la imagen que tenemos de nosotros mismos se condice con lo que los demás ven de nosotros. Nosotros cuando tenemos una idea de cómo somos nosotros y lo compartimos, recibimos el feedback de la otra persona y nos damos cuenta que hasta incluso tenemos ciertas habilidades que no las teníamos identificadas porque nunca nos pusimos a reflexionar sobre ello. Ese, sin ningún lugar a dudas, es el trabajo, digamos, más difícil, porque es un trabajo de introspección, ¿sí? Acá no voy a hacer apología de la profesión y no les voy a decir que tienen que hacerlo en terapia y nada por el estilo, sino que los remito al webinar anterior, pero es justamente lo que los va a ayudar a ser protagonistas en las decisiones que tomen en sus vidas, en su vida, porque más allá del contexto, de las situaciones y demás, nosotros tenemos el poder de tomar nuestras propias decisiones.
Bueno, yo me hice para no irme por las ramas, me hice un guión porque suelo empezar a hablar y sobre todo cuando no hay un feedback y quizás me olvido de decir cosas importantes que me parece compartir, así que voy a ir siguiendo un orden. Y después que vemos la primera parte sobre el diseño de CV, vamos a abrir un espacio para preguntas y luego comenzamos con entrevistas. Bueno, estas son mis características, obviamente que puse las más lindas: emprendedora, exigente, soy muy detallista, eso no sé si está tan bueno, inquieta y apasionada. Eso es como yo me defino. Bien, vamos a empezar entonces a hablar sobre lo que es el diseño del CV, ¿sí? El CV, sin ningún lugar a dudas, es una herramienta sumamente poderosa y, como les había comentado yo en el webinar anterior, es una herramienta que nosotros la tenemos que utilizar como una herramienta de marketing. Ahora, el CV no deja de ser más que eso, una herramienta que después nosotros tenemos que defender eso que pusimos en un CV en una entrevista de trabajo. Es donde nosotros tenemos que dar cuenta de aquello que pusimos. Si yo llamo a mi primer empleador y le pregunto si se acuerda del CV que mandé cuando me llamaron para la entrevista, seguramente no se va a acordar, primero que fue hace muchísimos años, no importa cuántos, pero sí se va a acordar de cuál fue mi aporte, cuál fue mi valor agregado para el puesto, para la empresa, qué es lo que yo le di a la empresa. Entonces el CV lo tengo que tomar como una herramienta, no es más que eso, ¿sí? Al cual le tengo que dar toda la importancia, porque es lo que me va a permitir a mí llegar a un selector, ¿no? Hay un estudio que dice que a un selector le lleva 6 segundos hacer un screening, ¿no? Una lectura rápida de un CV para ver si continúa leyendo o no, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, yo recibo un CV, lo primero que hago es leer lo principal y después veo si ese CV aplica o no para la posición que yo estoy buscando, entonces lo continúo leyendo. Entonces nuestro desafío, en el momento en que nosotros nos enfrentamos a diseñar nuestro CV, nuestro desafío es pasar esa barrera de los 6 segundos, y es lo que vamos a ver de cómo hacer para pasar esa barrera justamente y que sigan leyendo nuestro CV. Ahora, ¿qué es el CV? El CV es un recorte que nosotros hacemos de nuestra historia de vida, que le vamos a hacer llegar a alguien que no conocemos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que pensar es que no tenemos información sobre la persona que va a leer nuestro currículum. No sabemos quién es, qué formación tiene, en qué momento lo está leyendo, si está prestando plena atención a mi CV o está leyendo otra cosa o está hablando por teléfono mientras lo está leyendo. No tenemos idea del contexto ni del perfil de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que facilitarle el trabajo y hacer que continúe leyendo nuestro CV. Y para eso tenemos que prestar atención a algunas características, ¿no? Primero, que era lo que les decía al principio, que era lo que habíamos hablado en el webinar anterior, antes de ponernos a diseñar el CV, nosotros tenemos que tener identificado cuál es nuestro perfil laboral y profesional, y qué es lo que quiero, ¿sí? No solo nuestro perfil laboral y profesional, sino qué es lo que quiero, cuál es el objetivo, a qué empresa quiero llegar, qué puesto es el que quiero, a qué puesto es el que quiero acceder. No solo elige la empresa, ¿sí? Un candidato, sino que un candidato también elige a la empresa. Esto es como una pareja, como un matrimonio. Se tienen que elegir mutuamente, si no, no funciona. Y por eso es tan importante hacer este trabajo anterior que yo les mencionaba, de una reflexión. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestro perfil laboral y profesional, definir cuál es el objetivo laboral que quiero alcanzar,
podemos establecer un objetivo a largo plazo y a partir de allí ver qué otros objetivos parciales voy teniendo para alcanzar ese objetivo a largo plazo. ¿Cuál es el efecto que quiero causar en el otro? Es decir, ¿qué es lo que yo le quiero brindar? O sea, ¿cuál va a ser mi valor agregado? ¿Por qué voy a querer que me contraten? Y analizar el mercado y determinar en relación al mercado y cuáles son las ofertas que hay en el mercado, cuáles son las fortalezas que yo tengo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que puedo ofrecer? El famoso hacer un FODA. Una vez que yo tengo todo esto identificado, siempre sugiero hacer un ejercicio que es en un Word, escribir un CV, no importa el formato, ¿no? Pero sí poner en base a todo este análisis cuál es la información que yo voy a querer incluir en mi currículum. Uno no pone todo, uno va a empezar a seleccionar información a partir de el objetivo laboral y también a partir de cuáles son las demandas del mercado, porque en definitiva nosotros nos insertamos en un mercado laboral y para eso tenemos que ver cuáles son las demandas, es decir, cuáles son los puestos de trabajo, cuáles son, digamos, que serían las áreas de vacancia, ¿no? Donde hay más oferta. Bien, entonces, esto también es algo que lo habíamos mencionado en el webinar anterior, que tiene que ver que tratemos el CV como una pieza de marketing, ¿sí? Es eso. Nosotros tenemos que ver qué queremos comunicar, a qué público es el que quiero llegar y cuál es el efecto que quiero causar en el otro. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar un CV, un diseñador gráfico, ¿sí? Que lo que quiere causar es un gran impacto mostrando de lo que es capaz de hacer, que un ingeniero químico. ¿Por qué? Porque el ingeniero químico quizás se va a focalizar más en mostrar ciertos resultados o cierta experiencia profesional de otra forma. Son perfiles diferentes. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar en el momento en que voy a diseñar el CV. Y esto es facilísimo, que son las reglas de las 6 C. Un CV tiene que ser claro, corto, concreto, confiable, coherente y convincente. Yo tengo que poder plasmar en una o máximo 2 hojas, ¿sí? El resumen de mi trayectoria laboral o profesional. Si no tengo experiencia laboral, igual yo no puedo hacer el CV, ¿sí? Un CV tiene que ser de fácil lectura, tiene que ser accesible, ¿sí? A la persona que lo va a leer. Recuerden esto de que les decía, no sabemos quién lo va a leer. Entonces, yo tengo que hacer que la información esté accesible para esa persona, que lo pueda leer rápidamente y ver si mi perfil se adapta al puesto o no. Bueno, la información tiene que estar bien organizada, ser específica, clara y reflejar nuestros logros. ¿Cómo voy a organizar la información, no? Primero, piensen que la lectura de CV se hace de izquierda a derecha, es decir, como nosotros leemos en Occidente. Entonces, por ejemplo, yo me tengo que concentrar, ¿sí? en la zona superior. ¿Y qué voy a poner en esa zona superior? Es decir, en el encabezado, ¿no? ¿Qué voy a poner acá? Acá yo, aparte de poner mi nombre y mi apellido, yo puedo poner, por ejemplo, si quiero resaltar mi profesión, yo voy a poner que soy psicóloga. Ahora, si lo que yo quiero resaltar es mi puesto de trabajo, porque, no sé, fui gerente de producción en una industria papelera y creo que eso suma muchísimo porque hay pocos con esos perfiles o hay muchas demandas, entonces yo lo que voy a poner es eso, Romina Calogero, gerente de producción, y también mis datos de contacto. Los datos de contacto siempre tienen que estar en una zona accesible, de fácil localización. Después, ¿cómo voy a organizar la información? Eso depende de qué es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Si yo quiero resaltar mi experiencia profesional,
entonces voy a poner primero mi experiencia profesional. Ahora, si lo que yo creo que suma es, eh, si lo que yo creo que suma es eh, mi trayectoria académica, voy a poner mi trayectoria académica primero. Por eso es importante hacer el borrador, ¿sí? Tener toda la información ahí volcada para poder ir jugando con las distintas versiones del CV que yo tengo. Nosotros tenemos que tener diferentes versiones del CV, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende a quien yo se lo envíe, la empresa a la cual esté enviando, la versión del CV que le voy a mandar. No porque vaya a mentir, esto es fundamental, en un CV no se miente, a ver, no se miente nunca. Bueno, en un CV nosotros tenemos que reflejar cuál es nuestra verdadera trayectoria. Pero no es lo mismo si yo quiero mandar mi CV respondiendo a un aviso de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo voy a responder a un aviso de trabajo, tengo la ventaja de conocer de antemano cuál es la empresa, cuál es el puesto. Entonces, yo ahí puedo empezar a resaltar aquellos aspectos importantes de mi perfil que van a hacer que mi CV se destaque del de otro candidato, porque en definitiva es eso. Ustedes piensen que cuando se publica una búsqueda de empleo, se reciben cientos y cientos y cientos de CVs y verdaderamente es un trabajo agotador leer CVs. Es muy agotador. Y como uno no sabe quién es el que lo está leyendo y la experiencia que tiene la persona que está leyendo el CV, entonces yo tengo que tomarme el trabajo, si quiero conseguir el puesto, de destacar aquello que considero que va a ser un plus para esa posición, sobre todo cuando creo que tengo el perfil. Después vemos lo de la entrevista. Ahora, si yo mando mi CV a una búsqueda espontánea, es decir, tomo empresas sobre las cuales digo, bueno, quiero trabajar en esta empresa o empiezo a mandar mi CV a consultoras, yo ahí no tengo la información de antemano, ¿sí?, de los puestos que se necesitan. Entonces yo sí puedo averiguar, por ejemplo, si son empresas, los distintos perfiles que se buscan en esa empresa. Tranquilamente puedo googlear o puedo buscar en LinkedIn las personas que trabajan en esas empresas, a ver qué perfiles tienen, entonces ver qué puedo resaltar. Pero si yo lo empiezo a mandar a consultoras, ahí no tengo información. Entonces me tengo que basar en el trabajo anterior de reflexión que hice. Y algo muy importante es poder hacer un seguimiento. Si yo veo, ¿no? Porque muchas veces se escucha, bueno, no sé, mandé cientos de CVs y no me llamaron nunca, siempre que salgo a buscar trabajo no encuentro. Entonces ahí es donde hay que hacer una revisión. Lo que yo estoy comunicando, ¿está acorde a los puestos que yo estoy enviando mi CV? Eso es un seguimiento que hay que hacer para poder analizar, por lo menos, los resultados. Algunas cuestiones básicas, pero sumamente importantes en el momento de diseñar el CV. Primero que en un CV vamos a poner la fecha de nacimiento, porque no sabemos cuándo se va a leer. No sabemos si la persona lo va a leer antes o después de nuestro cumpleaños, o si está en una base y lo lee 3 años después. El otro punto son las redes sociales. Si yo voy a incluir las redes sociales, tengo que estar sumamente cuidadoso, y esto también está en el webinar anterior, de qué es lo que yo comunico en las redes. ¿Cuáles son mis fotos, por ejemplo, de perfil que uso en las redes? Si están públicas, si están privadas. Si yo pongo, por ejemplo, en mi CV voy a poner mi perfil de Facebook y mi perfil de Instagram, se supone que lo tengo abierto porque quiero que vean información profesional mía, o no sé, publicaciones que hice. Ahora, si no, directamente no se pone.
pero sí yo sugiero que las redes sociales, si son sociales de amistad, para compartir con compañeros y demás, estén directamente cerradas, ¿sí? Lo que sí es fundamental poner es el perfil de LinkedIn. Esto es Romy, te escuchamos una bajito. hermosa, una hermosa moto. Les decía en relación al perfil de LinkedIn. Es muy importante poner el perfil de LinkedIn y de hecho también ponerlos con hipervínculos. ¿Por qué? Porque es más fácil para el selector hacer clic sobre el CV y decir, ya entró el perfil de LinkedIn, que ir a LinkedIn, buscarlos y demás. Lo mismo que la dirección de mail. Sobre la dirección de mail también quiero hacer una mención sumamente importante. La dirección de mail que se pone en el CV tiene que ser una dirección de mail que uno verifique, ¿sí? Constantemente. Porque Y a que esté veces activa. ponen direcciones de mail que por ahí no las usan más, o la cambiaron, o perdieron la contraseña, y los contactos se hacen muchas veces por mail. O sea, hoy verdaderamente el teléfono, un llamado telefónico es muy poco lo que se usa, bueno, más ahora, ¿no? Entonces, yo puedo poner mi dirección de mail y también el hipervínculo para que directamente la persona haciendo clic me pueda mandar un mail. En relación al número de páginas, como les decía, se sugiere no más de 2 páginas, salvo en aquellos casos, por ejemplo, de profesionales que tienen hechas publicaciones o presentaciones en congresos o investigaciones. Esos son otro tipo de CVs, son 2 CVs diferentes, ¿sí? Por eso es importante tener diferentes versiones del CV también. En relación a falsear información, nosotros tenemos que poner información sobre nuestro perfil y no el de otra persona. Nosotros tenemos que poner información sobre lo que verdaderamente tenemos para ofrecer y no lo que suponemos o creemos o no, porque después de eso hay que dar cuenta en una entrevista de trabajo, ¿sí? Y la foto de perfil, que tiene que ser una foto profesional, pero no hace falta que sea profesional, por ejemplo, los hombres con saco y corbata, o las mujeres con una camisa seca, no. Tiene que ser una foto que refleje una imagen positiva, se sugiere siempre sobre un fondo blanco, una foto que invite a querer conocer a la persona, ¿no? No incluir fotos con amigos en la playa, familiares, una foto profesional. Hay que tomarse el trabajo de sacarse una buena foto e incluirla en el CV. Romy, te voy a hacer una Algo que, consulta, sí, porque yo he encontrado que hay una tendencia que en algunos estilos de CVs no se sí, ponga la foto. Creo que esto corre más por ejemplo, Estados Unidos, donde hay como unas políticas donde sí, no se incluya la foto o no se incluya la fecha de nacimiento, y acá vos, por sí, ejemplo, estás justamente haciendo énfasis en eso. Tiene que sí. ver también con el público, o mejor dicho, con el destinatario de nuestro Sí, CV. sí, bueno, sí, súper importante lo que decís. Sí, hay políticas en Estados Unidos, por ejemplo, donde no se incluye ni la fecha de nacimiento, ni el género, ni la foto. Por cuestiones de De hecho, son racismo, por preguntas, ejemplo, sí. exacto, exacto. De hecho, son preguntas que tampoco se hacen en una entrevista de trabajo. Este, Están totalmente prohibidas. Bueno, eso no pasa acá. Eso no pasa acá. Lo más común es, hay gente que no se siente cómoda poniendo una foto, mucha gente no se siente cómoda poniendo una foto, entonces no hay que ponerla, o sea, porque acá el tema es también que uno se tiene que sentir cómodo con lo que está haciendo y lo que está poniendo, entonces si de repente no te sentís cómodo poniendo una foto en el CV, no la vas a poner.
Pero eso que vos marcas de los estilos, sí, en Estados Unidos tiene que ver, pero por temas de política. En Europa, por ejemplo, no, hace poco hicimos un CV para una persona que vive en Francia, y los datos, la información, y fue con fotos, fecha de nacimiento, género, e incluso nos pidió de poner hobbies, porque está muy bien visto en Francia que se incluyan hobbies, que la persona, o deportes, es decir, porque eso da un indicio de que la persona tiene una vida aparte del trabajo y que tiene una vida social. Y, por ejemplo, los CVs, tengas el puesto que tengas, es en una página, no más de una página. ¿Hay alguna pregunta o...? Y Patricia acotaba el tema de las fotos, de la ayuda que es para los reclutadores. También es verdad, eso es como eh, una ayuda visual para quien lo lea. Sí, es imagen, o sea, la verdad es que es eso, es una imagen. Preguntan el tema de la dirección, si es recomendable poner la dirección completa con número y calle. En realidad, yo lo que sugiero es poner el barrio, no más que eso. O sea, es información que ahora no se pide, porque en los casos después de avanzar vos en un proceso de entrevista, si necesitas tener tu dirección completa, por ejemplo, para hacer lo que se llaman los estudios socioambientales, te van a pedir la dirección. Pero en un CV podés poner el barrio, y ya está. La localidad, si no querés poner el barrio. Buenísimo. No sé si hay otra pregunta, si no, seguimos. Seguimos. Bueno. Algo que yo no mencioné es sobre cómo organizar la información de la experiencia laboral. La experiencia laboral siempre se pone desde el puesto más reciente hasta el último, ¿sí? Si yo tengo 3 experiencias profesionales, voy a poner la más reciente, después la anterior a la más reciente y después la última. Siempre y cuando estén alineados con el puesto que yo estoy buscando. Si no, no se pone la información por ponerla. El tema es que esté alineado con el perfil del puesto al cual yo quiero acceder. ¿Sí? Claro. Si tengo más de 3 experiencias laborales y yo verdaderamente siento que el peso está puesta en las 2 últimas, puedo poner las 2 últimas. Si yo quiero redireccionar mi carrera, por ejemplo, supongamos que digo, bueno, yo me dediqué siempre a, no sé, a atender pacientes y los últimos 5 años trabajo en recursos humanos y quiero dedicarme a eso y nada más, lo que yo voy a hacer es poner eso, y lo anterior no es que no lo voy a poner, lo voy a poner pero no me voy a explayar tanto. ¿Qué es lo que tengo que explayarme en los puestos? Las principales responsabilidades, no las tareas, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado lo que es el objetivo del puesto, después las principales responsabilidades y después las tareas. Entonces yo me tengo que focalizar en cuáles son las principales responsabilidades, siempre que estén alineadas con el perfil del puesto al cual quiero acceder. Ahora, la información sobre los estudios se ponen a la inversa de la experiencia laboral. La experiencia laboral dijimos que se pone desde el más reciente y los estudios se ponen desde el más antiguo. Por ejemplo, yo voy a poner licenciada en psicología en la Universidad de Buenos Aires y después voy a poner el resto de las cosas. Los cursos que yo tengo, voy a poner los cursos que estén alineados con el perfil del puesto. Y también los voy a ubicar, si yo estoy postulándome para un puesto técnico donde necesito tener cierta actualización sobre normas, por ejemplo,
¿sí? O sobre el manejo de cierto tipo de software, o normas de calidad, ¿no? La gente, por ejemplo, que certifica calidad y que tiene experiencia en eso y que se ha formado en eso, bueno, eso lo voy a resaltar, porque verdaderamente es un plus. Igual que los idiomas, si yo considero que para ese puesto tener un idioma determinado es un plus, lo voy a resaltar. Y ese es el juego que yo voy armando con el CV. Por eso es importante tener este borrador, tener la información que yo quiero seleccionar para determinado puesto. No es una cuestión ¿Sí? de omitir por tapar o inflar, sino resaltar lo que quiero acorde al objetivo al Exacto, puesto. exacto, Y exacto. preguntaban qué pasa cuando quiero mandar un CV para un puesto que no tengo experiencia. ¿Y qué tenés? No tenés experiencia laboral. ¿Y qué tenés? ¿Qué podés ofrecer? ¿No? ¿Qué te resalta? ¿Qué hace que te contraten a vos sino a alguien que tenga experiencia en ese puesto? ¿Cuál es tu valor? ¿Qué es lo que vos podés ofrecer? Ese es el punto, ¿no? Y a sabiendas, y esto por eso yo digo de reflexionar cuando uno manda un CV y dice no me llamaron, bueno, estar anoticiados de eso, de que, bueno, yo mandé un CV para este puesto, pero sé que no tengo experiencia y puede ser que otra persona la tenga, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo cubrir eso? ¿Sí? ¿Qué puedo ofrecer? Mi formación, mi iniciativa, cómo lo voy a comunicar. Es muy difícil también cuando ponen en los CVs muchas habilidades blandas, porque después de eso hay que dar cuenta. Si yo pongo en el CV, no sé, tengo buenas relaciones interpersonales, me gusta el trabajo en equipo, bueno, a ver cómo puedo, si no tengo experiencia laboral en ese puesto, bueno, a ver cómo puedo jugar con eso para mostrarlo, ¿no? Porque a veces no se tiene experiencia laboral, pero todos hemos pasado por el colegio. Por lo menos los asistentes de acá, colegio, y la mayoría universidad. Y cuando uno está inserto en una institución, trabaja en equipo, tiene que tener comunicación, tiene que cumplir con plazos de entrega, tiene que relacionarse con la autoridad. No es solo en el trabajo, es en la vida, es en lo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder relacionar eso? ¿Cómo poder poner, bueno, qué tengo para ofrecer? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Enfocar en lo que uno tiene, en las habilidades, y no en la carencia de. Exacto. Y en el caso de la carencia, por eso, digamos, yo decía antes, la parte más difícil es la de la reflexión. Si yo quiero alcanzar algo y no tengo la formación, por ejemplo, o no tengo la experiencia, no tengo que detenerme. Yo tengo que decir, bueno, ¿qué puedo hacer para alcanzar eso? ¿No? Si yo sé que quiero trabajar en un determinado lugar o tener cierta experiencia, bueno, ¿qué puedo hacer? Me puedo formar, hoy hay cientos de formaciones gratuitas y no, que me permiten tener herramientas más rápido, y mientras, si quiero, hago una carrera universitaria, por ejemplo, pero me puedo formar en una tecnología, supongamos, ¿no? Yo me puedo formar en una tecnología rápidamente, en un par de meses, y mientras tanto, si tengo ganas, hago una carrera universitaria. Entonces yo sé que hay si quiero entrar a trabajar en una empresa, sé que puedo ofrecer eso, ¿no? En lo inmediato, es decir, yo tengo formación en esto. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el año pasado con gente de sistemas que hacían desarrollos web, y bueno, el tema era mostrar eso, o sea, tu trabajo, tu producto, es eso lo que tenés para mostrar. Un diseñador, lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, hasta ahora vamos bárbaro. ¿Vamos bien? Vamos respondiendo, sí. Bueno, perfecto.
Bueno, si no hay más preguntas en relación al CV, pasamos a lo que es la etapa de las entrevistas. Algo que no tiene que ver con el CV, pero sí quiero mencionar, es en relación a la carta de recomendación, la carta de, me sale de intención, pero no es de intención, la carta de presentación, ¿sí? El mail. El mail en el cual uno manda el CV. Ahí uno tiene que presentarse en muy pocas líneas, ¿sí? En muy pocas líneas y siempre haciendo referencia a lo que mencionamos anteriormente. El perfil del puesto, o bien cuál es mi experiencia laboral, o bien cuál es mi formación profesional, ¿sí? Pero unas líneas hay que poner. Y un pequeño detalle es, no manden a 50 empresas juntas, que los ponen en copia oculta y se nota, sino que sea algo personalizado. O sea, yo tengo que mostrar interés en que quiero formar parte de esa empresa, ¿no? Acá es donde uno tiene que dejar el ego de lado y pensar en cuál es el objetivo que uno tiene, e invertir el tiempo para buscar trabajo. Bueno, yo quiero cambiar, o yo quiero buscar un trabajo, bueno, entonces le tengo que dedicar tiempo y tengo que hacer esto. Y otra cosa que también se ve mucho, cuando reenvían, se nota en el asunto, ¿no? Del mail, que es un mail recontra reenviado, o en el historial queda. Eso no muestra un interés genuino por la empresa. Y yo quiero mostrar un interés genuino por la empresa porque me interesa trabajar a mí. Tiene que ver con mi objetivo personal. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas entonces en relación al currículum, avanzamos. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algún comentario? Si no, después podemos volver a retomar el tema Sí. el cierre, no hay problema. Sí. Bueno, avanzamos entonces con la parte de entrevistas. Vamos a ver un video que dura unos 4 minutitos. Siempre me gusta poner algo para no hablar todo el tiempo yo. Me dicen si no se escucha. Ah, ok, perdón. ¿Señorita? Sí, voy. Hola, ¿qué tal? Vaya día, ¿no? Con tanta gente contándole su vida. Oiga, ¿puedo tutearle? Es que a mí siempre me han dicho que tengo que ser súper natural y súper yo misma en las entrevistas de trabajo. Pero claro, teniendo que hablarle de usted, pues me cuesta. ¿Puede tutearme? Ah, vale. De acuerdo, señor. Gracias a ti. Mamá, que ahora no puedo. ¿No te dije que tenía la entrevista? Pues bien, digo yo. Mi madre, que dice que como voy. Bien, ¿no? A ver, me echaron. Pero porque los jefes son así. Yo trabajo muy bien. Mi punto de vista puede ser, pero es la verdad. Se me acabó el contrato. ¿Alguna idea de por qué no le renovaron? No fui más y ya está. Yo es que tengo lo que se llama espíritu emprendedor, ¿sabe? A mí nadie me echa y normalmente quieren renovarme. Pero es que yo no aguanto en el mismo sitio nada. Pero aquí va a ser otro rollo. Si no, ya lo verá. Este sitio... Bueno, de profesional llevo muchos años. Un montón. Al principio sin cobrar, pero yo diría que un montón de años. De ahí hay yes. Pues porque instituto es medio alto. Es que si me habla así de rápido, así me cuesta. Ponga que no, ya está. Ponga no, inglés no habla. Se supone que sí. A ver, otra vez. What
would you love about this job? Es que tú tienes acento como de por Escocia. ¿No te lo habían dicho? Pues lo tienes. Tu profesor seguro que era de por allí, ¿verdad? Pues si no lo sabes te lo digo yo. Era de por allí seguro. A ver, que entenderlo entiendo. ¿Que me cuesta expresarme? Más o menos, ¿cuánto le quedará a la entrevista? Cada un par de horas, una fruta. Yo soy muy de vida sana. Eso es bueno, imprescindible. Muchos más trabajos y de los cualificados, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya me conozco el tema de estar sobrecualificada en una entrevista, ¿eh? Y claro, como luego tampoco tengo muy claro qué es lo que hacéis aquí. ¿Esto? ¿Dónde lo tiro? Ahora es que estoy viviendo con mis padres, ¿sabes? Porque con la crisis, a ver si cambiamos de gobierno y respiramos un poquito, ¿no? La crisis nos está machacando. Y encima se meten con el fútbol. Mi novio, que está aquí fuera. ¿Podría pasar para que lo conociese? Él se quedaría más tranquilo. Por cierto, ¿los martes y los miércoles a qué hora se saldría? Bueno, pues cualquier novedad ya le avisamos. ¿Ya hemos terminado? ¡Uf, qué alivio, coño! Es que estaba más nerviosa. Un placer. Mucho gusto, compañero. Para lo que quiera. Si el tema es estar ocupada y el dinero, lo que es el puesto no me importa. Que pase el siguiente. Algunas cosas, no sé si ya lo conocían el video, si lo habían visto en alguna oportunidad, pero bueno, es un video totalmente guionado, está hecho con una productora y demás. Me pareció interesante porque son algunas de las cosas sobre las cuales vamos a conversar acá. Primero, nosotros tenemos que pensar que una entrevista de trabajo es un desafío para el selector y es un desafío para la persona que está buscando trabajo. Para la persona que está buscando trabajo es encontrar un trabajo, y para el selector es encontrar un candidato que se adecue al puesto de trabajo. Entonces, siempre tenemos que pensar que una entrevista de selección no deja de ser una instancia de evaluación para nosotros, pero nosotros también tenemos que evaluar a la empresa. Nosotros también tenemos que poder decidir si queremos o no trabajar en esa empresa. Y una entrevista de trabajo también es una oportunidad para que nosotros recabemos toda la información posible sobre la empresa, ¿no? Y no decir que sí, y después arrepentirnos, o tomar el primer puesto porque entiendo las necesidades económicas que puede haber, pero eso nos termina jugando en contra, porque después no estamos conformes en ese puesto de trabajo. Después queremos un cambio y los cambios cuestan. Entonces es un momento de evaluación para ambas partes. Y lo mejor que yo puedo hacer es estar preparado para el momento en que voy a ir a una entrevista de trabajo, ¿sí? Y es lo que vamos a ir viendo ahora. Por un lado, pensemos que la evaluación se hace desde el momento en que nosotros mandamos el CV hasta la entrevista, ¿sí? Ya desde el CV, si pasamos a la parte del primer contacto, ya ahí hay una evaluación, ¿sí? ¿De qué? De cómo habla la persona, cómo atiende, si devuelve el llamado, si no. Si el primer contacto que me hacen es por teléfono, si yo en ese momento no puedo atender, yo lo que tengo que anticipar es que no podemos, me llamaron al celular, puede ser que estoy viajando, estoy en el colectivo, en el subte, en el tren, manejando, caminando, no sé, llevando a los nenes al colegio. No puedo atender en ese momento, pero respondo el llamado. Entonces, lo que tengo que pedir son los datos de contacto. Pero no solo quedarme con el teléfono, porque puede ser que yo tome nota
no tome nota bien del teléfono, sino también pedir el nombre de la persona, el nombre de la empresa, y esto que es muy útil, el refraseo que es útil para la comunicación en sí, que tiene que ver con repetir con nuestras propias palabras lo que creímos haber entendido, para verificar si lo que nosotros tomamos nota está bien. Y no está mal pedir un momento, de decir, mira, no puedo en este momento atenderte, dame un segundo que tomo nota, ¿no? Al contrario, muestra interés, ¿sí? Si logré contestar el teléfono y me citaron para una entrevista y demás, es fundamental poder anotar bien los datos de la empresa, los datos, la dirección de la empresa, porque también es información que me va a servir a mí para planificar el momento de la entrevista, para saber a dónde voy a ir, para saber si es lo que quiero. Si me contactan por mail, hoy en día no solo el contacto es por mail, los contactos, las entrevistas también a veces se pautan por WhatsApp. Muchas empresas, grandes empresas, que tienen volúmenes muy grandes de búsquedas, de puestos para cubrir, la vía de contacto es por WhatsApp. Por más de que sean, por ejemplo, el WhatsApp puede ser un canal informal, ¿sí? En el caso de que no lo usemos para trabajar. Nosotros nos tenemos que asegurar de responder y de que nuestro lenguaje sea el apropiado, ¿sí? No utilizar abreviaturas, no, si es por WhatsApp el contacto, no escribir una palabra y mandar otra palabra y mandar, sino armar un mensaje, ¿no? La posibilidad que nosotros tenemos en el momento en que vamos a hacer una respuesta por escrito, tenemos la posibilidad de revisar lo que escribimos, ¿sí? Y es fundamental utilizar una buena ortografía, un corrector en realidad, ¿no? O sea, hoy esto es un recurso que tenemos disponible que es sumamente útil. ¿Por qué me sirve a mí planificar la entrevista? Planificar la entrevista a mí me sirve para reducir las ansiedades. Esto que yo les decía, una entrevista no deja de ser una instancia de evaluación, donde se ponen en juego un montón de cosas. Entonces, si yo planifico la entrevista, puedo ir más preparada, puedo concentrarme más en ver qué es lo que voy a decir, en qué me voy a focalizar y en qué no. Entonces, ¿qué tengo que pensar, no? Una vez que me convocaron y que sé para qué empresa voy, lo que tengo que ver es cuál es la experiencia que yo tengo en relación a el perfil buscado, ¿no? Porque, esto se me va a ir, tengo que volver, perdón. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo en relación al perfil del puesto? Porque es lo que yo voy a defender en el momento de la entrevista. Yo me voy a focalizar en eso, en cuáles son mis habilidades. Esto que yo les decía antes, cuál es mi valor agregado, pero mi valor agregado en relación a ese puesto, ¿sí? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? Piensen siempre que entre dos candidatos yo tengo que hacer que me elijan a mí, siempre y cuando yo quiero que me elijan, ¿no? Entonces hay un recurso, ahora lo vamos a ver esto, analizar hechos y circunstancias aplicables. Hay un recurso que es una técnica en realidad de evaluación de entrevista por competencias, que es el modelo STAR, que es situación, tarea, acción, resultado. Esto se usa de parte del selector para evaluar por competencias. A partir de una situación dada, se le pide al candidato que relate una situación y a partir de eso se intenta deducir cuál podría ser su comportamiento en una situación determinada, en una empresa determinada, ¿no? Entonces, a mí me pareció interesante que esto también se puede usar para el momento de planificar una entrevista, ¿no? Yo puedo tomar un hecho, algo que obviamente está reflejado en mi CV y que quiero compartir en una entrevista, entonces yo puedo tomar un hecho, ¿no? Una situación X, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa situación? Poner en contexto, ¿no? Después, ¿cuál era la tarea?
que no necesariamente tiene que ser una situación laboral, puede ser una situación académica, por ejemplo, puede ser una situación escolar, puede ser una situación de voluntariado, ¿sí? O sea, podemos nosotros buscar las situaciones que querramos. Bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿No? ¿Cómo lo hice? ¿Quiénes estuvieron también interviniendo conmigo? Porque quizás no lo hice sola. Y después, ¿cuál fue el resultado? Y acá, cuando yo digo el resultado, yo tengo que dar cuenta de cuáles fueron los indicadores, ¿no? De eso, que pueden ser un montón. Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, fui voluntaria durante un año, recorriendo las calles, llevándole manta a la gente que vivía en la calle, y en un año pudimos asistir a 800 personas porque hubo un seguimiento de eso, ¿sí? O sea, son situaciones concretas, no situaciones hipotéticas. Esto, digamos, las sugerencias que doy es, digamos, para ir mejor preparados a la entrevista, pero lo que no nos asegura es que la persona que nosotros tenemos sentada enfrente tiene los conocimientos y las habilidades para llevar adelante una entrevista, ¿sí? Y ahí es donde no hay que perder la paciencia. Que es muy difícil, es muy difícil. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando uno tiene un recorrido. Pero hay que mantener la paciencia y hay que mantener el foco en nuestro objetivo, que es lo que nosotros queremos. Eso, tenemos que estar focalizados. ¿Querías decir algo, Débora? Sí, que en el ámbito más técnico, creo que la mayoría somos egresados de la Facu, de la UTN, o estamos en algún punto relacionados con áreas de desarrollo más técnico. Uno, a medida que va metiéndose en la parte técnica y se encuentra en situaciones de conversaciones con gente que no es técnica y encima que nos está evaluando, a veces resulta un poquito dificultoso. Sí. Lo sé, yo aprendí un montón de cosas entrevistando, porque entrevistamos diferentes perfiles, no sé, una vez para una empresa de cableados, por ejemplo, querían desde técnicos hasta supervisores de calidad, y yo la verdad que de cables no sé nada. Está bien, averigüé, la empresa me informó, pero en el momento de la entrevista a veces pasa, esto lo digo de haber estado del otro lado, que notas como que hay cierto malestar en decir, vos que sos psicólogo, que no entendés nada de esto, me estás evaluando a mí, pero quizás lo que yo estoy evaluando es otra cosa. Quizás lo que yo quiero conocer es otra cosa, o por lo menos hacer un primer filtro antes de llegar a la persona que tiene que llegar, que le va a hacer la entrevista técnica, ¿no? Entonces ahí también es donde hay que ser más humildes para poder contar experiencias. Mismo la gente cuando nos pide los diseños de CV, nosotros no conocemos todos los puestos, y nosotros tenemos que empezar a contarle a la gente qué es lo que hace, o sea, y cómo es, pero esto que hiciste, y preguntar, pero porque es imposible conocer todos los puestos. Entonces uno tiene que tratar de dar la mayor cantidad de información posible, responder a las preguntas que se hacen, sin ser sumamente técnicos, ¿no? A veces me ha pasado de cruzarme hasta con gente con mucho nivel de soberbia en cuanto a eso, lo cual no está bueno, porque la imagen, o sea, en el primer filtro, capaz que ese primer filtro no lo pasa, porque quizás lo que yo evalué son otras cosas, entonces digo, esta persona, ¿cómo se va a llevar, por ejemplo, con un cliente interno? Claro. Que no sabe pedirle las cosas.
¿no? Es otra mirada la tuya, la del lado del selector, digamos. Exacto. No apunta si tiene el conocimiento técnico, sino como por ahí se desenvolvería en una situación donde tiene que de repente eh, dar cuentas a alguien que no es técnico. Yo puedo querer ver si, o sea, si esa persona tiene conocimientos, pero yo no voy a hacer una entrevista técnica, yo voy a preguntarle. Y sabes esto, o sea, si yo tengo el perfil del puesto y sé que es requisito, tal conocimiento, tal, y yo voy a preguntarle. Y manejaste esto, y sabes esto, y dónde lo hiciste, cómo lo hiciste, con quién lo hiciste, cuándo lo aplicaste, cuándo no. Como hay veces también, porque la verdad es que buscar trabajo es un trabajo y pone a prueba nuestra tolerancia a la frustración, hay muchas veces que quizás el selector ni siquiera leyó el CV. Y eso es tremendo. Y de eso no puedo responder nada porque yo sé que trabajo de una forma totalmente diferente. Pero por eso digo que es todo, buscar trabajo es poner a prueba esto, ¿no? Y es importante tener el foco puesto en cuál es nuestro objetivo. Y que bueno, que nos vamos a topar con personas así, y bueno, y uno puede pensar que es una falta de respeto, el tiempo invertido y demás, pero son las reglas del juego. Uno sabe cuando empieza a buscar trabajo de que, bueno, es a lo que se está jugando. Como hay selectores sumamente buenos, yo conocí y conozco selectores que son sumamente buenos, sumamente respetuosos de las personas. Pero es aprender a manejar esas situaciones. Y así como del otro lado también hay gente como mostrabas en el video, ¿no? Exacto. Bueno, en el video, digamos, pero son esas situaciones que se dan donde uno va por ahí a una entrevista y quiere agradar a toda costa, por ejemplo, o el lenguaje verbal o no verbal no es el adecuado. El teléfono tiene que estar en silencio, o sea, antes de entrar a la entrevista el teléfono tiene que estar en silencio. Ni bien uno llegó a la empresa, primero que hay que llegar, por lo menos me estoy adelantando lo que voy a decir después, pero viene a la conversación. Primero que uno tiene que llegar 10 minutos antes. ¿Por qué? Porque eso te da tranquilidad. Te permite ver dónde estás, observar, ¿no? O sea, hacer también evaluadores. ¿Cómo es el movimiento? No llegar corriendo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos que hacer tiene que ver con poder ayudarnos a nosotros a focalizarnos en la entrevista, en vendernos. Y en decir lo que fuimos a decir. Entonces, yo llego a la empresa, me anuncio a la empresa, donde sea, me anuncio, teléfono en silencio, y ahí tengo que ser un observador. Y esperar, y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Y no ser prejuiciosos, porque así como pasa que cuando uno entrevista por ahí una persona se demoró, y a veces es complicado cuando tenés muchísimos candidatos para entrevistar, y quizás de prejuicio uno lo entrevista rápidamente o de mal modo, sin darle la posibilidad a esa persona que haga un descargo, pasa lo mismo del otro lado, que puede ser que el selector esté demorado por algo, y que eso nosotros ya lo tomemos como un fastidio o una falta de respeto, o, ¿no? Digamos, dar la posibilidad, ¿sí? De ver qué es lo que pasó, y de última, bueno, es una entrevista más, e ir a entrevistas es un ejercicio, te ayuda a ser mejor. Es como dar estos webinars, uno va mejorando. Creo. La práctica, en todos los ámbitos. Eso es lo mismo, es como andar en bicicleta, ¿no? Cada vez anda mejor. Yo quería hacer un recorrido rápido por los distintos tipos de entrevistas para focalizarnos en esto que tiene que ver con lo del vocabulario y qué es lo que me están evaluando y de qué forma. Por un lado tenemos lo que son las entrevistas que se llaman las entrevistas de preselección, que son las entrevistas de tipo screening, ¿no? Esto que decía yo, rápidamente llamó por teléfono, o a veces les mandan los tests, muchas veces les mandan los tests por mail a los candidatos para que resuelvan las cuestiones técnicas y después ven si pasan a otra entrevista.
Es para recabar información rápida del CV o de la experiencia. Bueno, acá dice que pueden ser por Skype, pero esto fue del año pasado, no lo actualicé en pandemia, ¿no? Bueno, por Zoom, por Meet, por todas las herramientas que se les ocurren y que ya conocemos. Las preguntas suelen ser cerradas, ¿sí? Por eso cuando uno no está disponible para tener esta entrevista, tiene que pedir de posponerla. Porque si no es complicado poder atender a una entrevista. Bueno, hoy en día son todas las entrevistas virtuales, ¿no? Entonces, bueno, estar en un ambiente donde uno sabe que puede responder, que está focalizado en eso, lo mejor posible hoy en día, ¿no? Después tenemos las entrevistas, lo que es de selección propiamente dicho, que son entrevistas por competencias, esto que yo les contaba antes de este modelo STAR, ¿no? Donde se focaliza más en las habilidades, los conocimientos y la experiencia que tiene la persona, si es que tiene experiencia, que en aspectos, puede ser que sean en aspectos técnicos también. Pueden ser entrevistas estructuradas, donde son preguntas cerradas, son como entrevistas muy focalizadas, puede ser abierta, lo cual es re difícil porque es como ir al analista, hable, diga todo lo primero que se le cruza por la cabeza. Nada. Bueno, eso en una entrevista no hay que hacerlo, ¿no? En una entrevista nosotros tenemos, por eso, planificarla y tener detectadas estas situaciones que yo les mencionaba anteriormente, es lo que nos va a ayudar a nosotros, a que si nos toca un selector que nos dice, bueno, contame algo de vos, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que yo quiero contar de mí en una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Y lo que voy a resaltar es, como veíamos en el video, o verdaderamente voy a resaltar aquellas cosas que yo considero que tengo de mi perfil, y es muy importante acá poder unirlo con hechos concretos, ¿no? Que no quede en el aire de soy la mejor en esto, no. Yo considero que soy así porque tal cosa, o en tal situación, tal cosa. Y las entrevistas semiestructuradas son las entrevistas donde ya hay preguntas, no tan abiertas, sino que están más focalizadas en el CV. Y después tenemos las entrevistas técnicas, que generalmente son conducidas por expertos en el tema, y lo que se trata de definir es el dominio de determinada técnica, ¿no? Ahora está pasando mucho que las entrevistas técnicas las hacen al principio. Sobre todo cuando están automatizadas, ¿no? Sobre todo para los perfiles de sistemas, las hacen al principio. O primero ven si la persona tiene cierto conocimiento específico y después pasa al resto. ¿Sí? Digo para que lo tengan en cuenta, o sea que no necesariamente tiene que ser el orden, tiene que ver mucho sobre la empresa, o sea, nosotros tenemos que pensar qué es lo que podemos controlar nosotros, porque los procesos de las empresas son diferentes. Cada empresa tiene sus tiempos y tiene sus procesos, entonces yo tengo que pensar la mejor forma que puedo tener yo para desenvolverme en la entrevista y conseguir el puesto. ¿Sí? Bien. Algo que quiero mencionar son las entrevistas grupales. Las entrevistas pueden ser individuales o grupales. Las entrevistas grupales son un gran desafío. Generalmente se avisa antes. Bueno, ahora se están haciendo entrevistas grupales a través de Zoom, donde se evalúan muchísimos aspectos, tanto aspectos personales como aspectos técnicos. Yo lo que sugiero siempre cuando se van a hacer entrevistas grupales, cuando les avisan que van a tener entrevistas grupales, o bien alguna entrevista técnica, que pregunten el tiempo que va a demorar. O si va a ser sobre algo específico, por ejemplo, a veces en los perfiles
más junior, puede ser sobre algo específico, entonces requiere de la revisión de algún concepto. ¿Sí? Son cosas que se pueden preguntar. Y bueno, y acá, esto que yo les decía, que la evaluación empieza desde el momento en que se recibe el CV, todo comunica, o sea, no existe la no comunicación, es un conjunto de cosas. Nosotros tenemos que reflejar siempre una imagen profesional que esté acorde con el perfil del puesto, con las expectativas que nosotros tenemos y con nosotros también, que tengamos que estar cómodos, ¿sí? El lenguaje verbal, nosotros tenemos que evitar el lenguaje coloquial, usar palabras apropiadas. Ahora son bastante informales igual las entrevistas, entonces acá es donde más cuidadosos hay que ser, porque en algunos puestos son muy informales, pero no nos olvidemos que no estamos hablando con un amigo. Estamos hablando con alguien que nos está evaluando. Entonces nosotros podemos, hay algo que se llama la técnica del espejo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, devolverle a la otra persona de lo que nos está, la forma en la cual nos está comunicando, pero ojo, porque también puede ser que sea una forma de evaluación, ¿sí? Y el lenguaje no verbal. Esto es fundamental, ¿sí? El lenguaje no verbal dice mucho más que el lenguaje verbal. Cómo me siento, la disposición que tengo, la atención que estoy prestando, el contacto visual, la forma de moverme. Esto dice muchísimo, muchísimo más que las palabras. Siempre, siempre nosotros tenemos que saber escuchar, ¿sí? No interrumpir al selector. Si nos hace una pregunta y necesitamos pensar unos minutos, es preferible detenernos unos segundos, pensar y después responder. No interrumpirlo, dejar que termine su pregunta. Si no quedó clara la pregunta, repreguntar, o bien decir, bueno, a ver si entendiste bien, si entendí bien, vos me estás preguntando acerca de esta situación, o de esto, de qué hice en este trabajo, ¿sí? Agradecer la oportunidad, por más que no nos interese agradecer, porque ese selector quizás dice, para este puesto no, pero pienso que para otro, uno se acuerda de los postulantes, o no sabe uno por dónde va a terminar circulando esa persona. Entonces, siempre agradecer, y si no hay un momento, un espacio de preguntas, y nosotros nos quedamos con algunas preguntas, hacerlo, pedirlo, ¿no? Mira, yo te quería consultar acerca de esto, del otro, cómo sería el puesto, no me quedó claro, por ejemplo, ¿no? No me quedó claro bien cómo se manejan con esta situación, y preguntar cómo continúa el proceso. ¿Cómo continúa el proceso de selección? Si va a haber una segunda entrevista, si no, si hay 100 candidatos, si hay 2, se nos van a dar la información que nos pueden dar, esa es la realidad, o que nos quieren dar. Pero, para nosotros poder hacer un seguimiento y disminuir la ansiedad que nos puede generar querer acceder a ese puesto, preguntar, ¿no? Bueno, ¿esto cómo continúa? ¿Hay otra entrevista? ¿Cuáles son los tiempos? A veces los tiempos también son, a veces se dilatan los tiempos, ¿sí? A veces se cree que es un mes y se termina dilatando por algo más. Y en lo posible quedar en contacto con el selector, ya sea a través de LinkedIn, ¿sí? Esto es un recurso muy útil para conocer quién nos va a entrevistar, buscarlo en LinkedIn y hacer ese contacto en LinkedIn para ver quién es y para ya poder estar en contacto y después poder hacerle el seguimiento a la entrevista. Tener el conocimiento sobre la otra persona que nos va a entrevistar nos ayuda también a prepararnos mejor a la entrevista. Nos reduce un montón la ansiedad porque nos descomprime por lo menos el no saber quién nos va a entrevistar. No queda de acosador.
No, a ver, por eso, bueno, hay una línea muy fina. Gracias por acotarlo. Porque, o sea, si responde, si pregunta, o sea, seguimos, agradecemos la entrevista y demás, y después consultamos, no hay una pregunta, no hay una respuesta, volvemos a preguntar, no hay una respuesta, bueno, tampoco vamos a mandar, No nos vamos a forzar. contactar con esa persona 8 veces, ¿no? Pero sí contactarlo, porque eso es una práctica muy habitual. Contactar por LinkedIn a la persona que nos va a entrevistar. Es estar en contacto, es hacer red. Una red profesional, que es lo que es LinkedIn, Y justamente. que por ahí en definitiva te puede llevar a otra búsqueda relacionada Exacto. por ahí con el puesto por el cual te buscaron o por el puesto con el que vos estás buscando. Exacto, Puede ser. así es. Bueno, preguntas, comentarios. Yo todavía no vi ninguna consulta, pero por ahí surja el tema de la remuneración pretendida. Bueno, es un gran tema ese. Creo que hay como todo un debate de si pongo o no pongo, más hoy en día y en nuestro país. Exacto. Eso, de que siento que del otro lado por ahí a veces están como jugando o censando todo el tiempo, a ver cuánto es lo que indica el postulante para después del otro lado el reclutador, bueno, tachar o llamar porque es demasiado bajo. No sé si es una percepción del otro lado, si existe eso. Bueno, en realidad, a ver, primero, las grandes empresas tienen escalas salariales, es decir, no es que van a especular con el sueldo que vos pusiste, o decir, voy a contratar a esta persona porque pidió menos. Porque tienen escalas y las mantienen. Es llamativo cuando uno ve a una persona con cierto recorrido que pide un sueldo muy bajo. Yo en esas situaciones con las cuales me enfrenté, la llamé a la persona y le pregunté por qué había puesto un sueldo tan bajo, porque uno sabe, digamos. Entonces, yo hice eso. Lo mejor que puede hacer uno en ese momento es, primero, pensar no solo cuánto vale su trabajo, sino por cuánto tiempo está dispuesto a ofrecer sus horas, que incluyen el traslado también, su experiencia, en el caso de que la tenga, ¿no? Y a veces también, por ejemplo, son las posibilidades de carrera. Hay empresas que, no sé, el año pasado tenían 5 ajustes salariales en 12 meses. Entonces, de repente empezaban con un sueldo muy bajo, puestos iniciales, pero terminaban con un sueldo, muy buen sueldo. Entonces vos sabés que tenés 5 que no estaban sujetos a desempeño. Entonces, bueno, es una posibilidad, pero es un tema el de la remuneración pretendida. Sí. Uno ahí tiene que poner por lo que verdaderamente va a ir a trabajar. Entiendo las urgencias, lo que pasa es que cuando uno atiende a lo urgente, está dejando de lado lo importante. Entonces por ahí, por atender una urgencia, toma un trabajo que no le es redituable económicamente, que lo sacó de la urgencia del momento, pero después empieza a hacer las cuentas y es cambiar el dinero. Entonces, sí, es un gran tema. Acá Pablo dice, es bueno pedir el feedback del entrevistador si no fuimos seleccionados, en el caso de que nos llamen por el no, o si no nos llaman, comunicarnos nosotros para pedir esa información, o cómo proceder. Sí, no lo dan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Sí. Lo ideal sería poder tenerlo, el feedback. Pero bueno, a veces no se hace por una cuestión de tiempo, porque están sobresaturados de trabajo.
porque las demandas internas para cubrir puestos son sumamente, son urgentes, entonces a veces no les da el tiempo de tener ese feedback. Por eso yo digo esto de hacer una revisión, cuando hablamos de planificar la búsqueda de empleo en el webinar pasado, la planificamos porque si nosotros mismos hacemos esa revisión, podemos detectar algo nosotros, ¿no? Claro. Quizás para esa empresa es otro perfil, o quizás yo no estoy yendo a los lugares adecuados, o me estoy vendiendo de una forma, porque a veces es eso, estoy poniendo algo en el CV, pero que después en realidad en la entrevista no puedo dar cuenta de eso. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ¿Cómo encarar la pregunta cuáles son tus debilidades? Ay. Bueno, eso hay que tenerlo pensadísimo y sumamente trabajado. Lo que sí, perdón. Me hace sonar lo que dijiste de dejar el ego a un lado. Sí. Y, a ver, es un clásico decir defectos que pueden ser virtudes, ¿no? O sea, transformar los defectos o las debilidades en virtudes. Lo mejor que uno puede hacer es tenerlo reflexionado, pensado de antemano e identificado, sobre una situación concreta y por qué considera que eso es una debilidad, ¿no? Porque lo mejor que hay es tenerlo identificado, de decir, bueno, la verdad es que mi debilidad es esta porque me pasó esta situación, pero la verdad es que lo identifico, o sea, digamos, dar cuenta de eso. Todos tenemos debilidades. Pero es súper importante tenerlo identificado. ¿Qué otra pregunta hay? A ver si hay alguna otra pregunta más. Bueno, muy buena la pregunta. Sí, es verdad que muchos no sabemos bien qué decir en esa situación, pero porque la pateamos, tratamos de no responderla para nosotros y después cuando quedamos ahí expuestos, cuesta. Sí, aparte, por ejemplo, yo puedo decir, no sé, mi debilidad es que soy muy responsable. Entonces, como soy muy responsable, me focalizo en mi trabajo y me olvido de otras cosas, y capaz que eso lo quiero mostrar como una fortaleza y es una debilidad. Porque yo digo, bueno, alguien que es sumamente responsable, que va a estar solo concentrado en el trabajo, no es algo positivo tampoco. Cuando ¿Cómo puede darse vuelta? Consultan sobre qué no pudiste resolver en otros trabajos. Bueno, esto es como el esquema que yo les había comentado de estar, ¿no? Antes. Mencionar qué fue y qué puede hacer uno. O sea, acá lo importante es que uno tenga identificadas esas cosas, ¿no? Porque es la posibilidad de cambiar, es la posibilidad del aprendizaje. Si yo sé que en determinado trabajo no pude resolver cierta situación, poder dar cuenta de qué fue lo que me faltó. Eso implica un aprendizaje, una maduración, ¿no? ¿Y por qué no pude resolverlo? Por eso la planificación de la entrevista. Sí, es más trabajo de lo que uno piensa, tal vez, ¿no? Sí, pero bueno, de hacer esa retrospectiva de uno. Sí, es que por eso esto de buscar trabajo es un trabajo, o sea, no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla y requiere muchísimo de nosotros, muchísimo. Y muchísimo tiempo también. Y es, bueno, ¿cuánto tiempo yo estoy dispuesto a invertir para buscar un trabajo? ¿No? Porque ese tiempo también es dinero. Entonces, es algo a pensar y para reflexionar.
Buenísimo. Si alguien tiene alguna pregunta más. Vamos a A ver. ver, Si no, dice Gastón, una pregunta quizás un tanto tonta, no, porque no hay preguntas no, tontas. todas las preguntas son bienvenidas. Pero que me surge a raíz del consejo de Romina de tener varios modelos de CV en función del puesto al que se desea aplicar. ¿Es provechoso tener un modelo de CV publicado en nuestro LinkedIn? Como archivo, no, para mí no suma. Es mejor que pongas un archivo con alguna publicación tuya o con algún trabajo hecho. No sé, Gastón, cuál es tu profesión o tu experiencia, pero es preferible que vos pongas algún trabajo tuyo que un CV publicado en tu LinkedIn. Primero, porque el LinkedIn vos lo podés actualizar en el momento, y lo modificás. El CV te tenés que acordar, si hiciste otro, de ponerlo. Y LinkedIn tiene un formato establecido. Ahora, vos con el CV podés jugar con el formato. Así que no me pareció para nada tonta tu pregunta, sino que me pareció sumamente acertada. Yo no lo aconsejo, porque después por Gracias. ahí te olvidás de actualizarlo y quedaste Otra, ahí. coincido Sí, con lo que decís, de que por ahí te olvidás de colgar la última versión. Yo ahora, por ejemplo, lo tenía subido en el perfil de LinkedIn por un tema de que no estoy en búsqueda laboral activa, pero bueno, si me llegaba cierta oferta, podía llegar a evaluarlo. Por eso lo tenía. Pero después, esto que planteabas vos de enfocar o enfatizar nuestros aspectos del CV en función al puesto que vas a aplicar, es algo que lo pensé en algún momento y dije, no me parece muy compatible con tener el archivo colgado en el perfil. Ahora, lo otro que yo, por ejemplo, tengo configurado en mi perfil, y es lo que hablabas vos, de que la estructura de LinkedIn es rígida y no nos permite, no nos da mucho margen, es, por ejemplo, en la experiencia laboral que tengo configurada en el modelo de currículum que tenía subido, se condecía, por ejemplo, las tareas, no las tareas, sino las responsabilidades de cada experiencia laboral que tuve. Había colocado los ítems dentro de la experiencia laboral del LinkedIn. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cómo podemos manejar por ahí que no sean te entendí muy bien, compatibles? no te entendí muy bien lo de los ítems. Bien, De vuelta. por ejemplo, el primer trabajo que tuve fue como proyectista de oficina técnica. Sí, Entonces, yo en mi CV pongo proyectista de oficina técnica, tareas principales o similar, y pongo ítems, no sé, sí, confección de planos mecánicos, confección de planos eléctricos, etc. Estos sí, mismos ítems yo los tenía configurados en la experiencia laboral de LinkedIn, ¿se entiende? En el sí, ítem que dice proyectista de oficina técnica en Traspower SRL, en la sí, descripción del puesto le había agregado lo mismo. ¿Hay sí. alguna manera de por ahí convivan o que quede prolijo, que lo que diga LinkedIn no sea exactamente lo que te estoy mandando en el CV que armé adrede para postular a un perfil específico? ¿Qué Sí. consejo podés dar respecto a eso? Un segundo porque necesito enchufar la computadora porque se me está quedando sin batería. A ver, por un lado, LinkedIn te da la posibilidad de actualizar la información constantemente, ¿sí? Primero vuelvo a tu comentario anterior. Si vos tenés tu perfil de LinkedIn actualizado, no tenés, digamos, no te suma para nada tener el CV ahí subido, Bien, porque la verdad es que encima tenés que acordarte de actualizarlo y no estabas en búsqueda activa. Entonces, no, digamos, tu pensamiento fue acertado, este razonamiento que hiciste. Después, en LinkedIn yo lo que sugiero, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, que nos contratan para hacerlo, digamos, lo que es el CV y LinkedIn, todo el proceso, nosotros generalmente lo que hacemos es en LinkedIn ponemos lo mismo del CV, pero redactado de otra forma para que quede más resaltado o para hacer foco en aquellas áreas que nos interesan.
Entonces, por ejemplo, vos podés poner, en LinkedIn podés poner, primero siempre hablamos de responsabilidades, ¿sí? Las principales responsabilidades. Y en el extracto, ¿viste la parte del extracto de LinkedIn? Ahí poner los logros alcanzados, ¿no? Vos en el CV, eso lo podés poner, esos logros alcanzados los podés detallar en los distintos puestos que tuviste, por ejemplo. Bien. ¿No? Entonces vos podés decir, no sé, qué sé yo, X logro, desconozco específicamente sobre tu puesto, No, Gastón, pero está bien, no hay podés problema. hacer eso. Vos me estás hablando de lo que sería el About Me, creo que lo llama LinkedIn en Exacto, inglés. exacto. Ponerlo, no por ahí, puesto por puesto, sino lo que consideramos más relevante o más destacable en toda Sí, la trayectoria. Y sí. después, en cada experiencia profesional, por ahí poner las tareas, pero mucho más escueto y que no No necesariamente no coincidan. las tareas, las responsabilidades. Bien, ¿Sí? responsabilidades. Porque las tareas son lo que vos haces el día a día. Sí. ¿Sí? Para hacer esto, yo tengo que hacer esto, esto y lo otro. Ahora, es distinto decir que bajo mi responsabilidad está la producción de una planta de celulosa, ¿no? Con 80 personas a cargo. Ahora, Bien. yo no pongo en ese detalle cada una de las, primero porque sería interminable, y segundo porque ahí yo elijo focalizar sobre ciertos aspectos. Bien. Muchas ¿Sí? gracias. No, de nada, Gastón, gracias a vos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Si alguien quiere consultar algo más. Es el momento. Escribe o bueno, toma la palabra. Como hizo Gastón. Sí. La idea Sí, es que sea un espacio que sea útil, que sirva para poder rediseñar su CV y rediseñar sus experiencias en las entrevistas. Sí, cualquier consulta que tengan, pueden hacerlo ahora. Si no, de todos modos, yo voy a dejar mis datos de contacto, pero bueno, no sé si nadie tiene ninguna pregunta. No sé, Débora, si vos tenés alguna pregunta. No, me quedo con muchos tips y esas cuestiones que te fui comentando, el tema del feedback me pareció bueno también, que surgió, que es algo que también me ha pasado a mí. Bueno, ¿qué hago? Hasta que espero, cuál es el punto en el que tomo acción y consulto. Está bueno tener la mirada del otro lado. Sí. Así que, bueno. No está mal, perdón, hago un comentario. No está mal consultar, porque también nos permite continuar el vínculo con el selector. ¿Sí? No está mal consultar, sin llegar a ser un acosador, ¿no? Eso que decías vos. Pero no está mal. O, por ejemplo, cuando uno está en búsqueda laboral, poder contactarse a través de LinkedIn con algunas personas para hacerles saber que están en búsqueda laboral, por mensaje privado. Poner en LinkedIn es para otro webinar, pero ya webinars online no más, esperamos uno presencial. Ojalá. Sí. LinkedIn, poner en búsqueda activa en LinkedIn, no rotundo. ¿Sí? Tiene que ser algo específico. ¿Sí? Puedo ir por mensaje. Bien, acá hay una pregunta, Guillermo, ya para ir cerrando. Sí. Dice, como defecto puedo decir que soy un poco obsesivo cuando recibo una tarea hasta conseguir un resultado. Me río porque me siento un poco identificada, no por vos. Es verdad. Sí, lo mejor en estos casos es poder acompañarlo de alguna situación, ¿sí?
Sí, es parecido a lo que se dijo antes. Acompañado de alguna situación, porque si no queda como un defecto que termina siendo lo queremos hacer pasar por una virtud, eh, pero bueno, poder decir por qué es un defecto, por ejemplo. Porque con esas preguntas, también lo que uno busca es, bueno, ver hasta dónde es bueno para un programador o no. Siempre y cuando ese resultado esté en relación con lo que te pide el cliente. A ver, hay puestos, hay personas que tienen perfiles para determinados puestos y sus características, entonces no sería un defecto que sos obsesivo, porque para ese puesto ser obsesivo no es un defecto, o detallista, por ejemplo, ¿no? O los programadores que les gusta investigar y que no paran y que están todo el tiempo viendo nuevas tecnologías o cómo hacer esto, ¿no? Digamos, eso no es un defecto, es una virtud. Y para los civiles. Para los civiles, para los ingenieros civiles, bueno, y para los ingenieros civiles, a ver, no conozco mucho sobre ingenieros civiles, de nada, pero siempre hay que pensarlo en relación a la tarea, ¿sí? Si yo creo que ser obsesivo para eso, o ser detallista, ¿sí? Porque obsesivo es una característica de la personalidad, este, ser detallista para una tarea me hace más apto para un puesto, bueno, entonces es una virtud, y dar cuenta de eso con una acción, ¿no? O sea, yo soy así y me considero que soy detallista porque hasta necesito alcanzar el objetivo, me interesa, bueno, perfecto, dar cuenta de eso. Eso es sumamente importante. Buenísimo. Bien. Bárbaro. Gracias a vos, Guillermo. Gracias por la pregunta. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ir Vamos. cerrando. Te quiero agradecer, Romina. Gracias por volver al Club del Graduado. Me encanta. Me alegro, me alegro. Espero que les haya sido entretenido y útil las dos cosas. Es una combinación difícil. Espero que se haya logrado. Así que bueno, invitarlos a que estén sondeando las siguientes propuestas que se van a ir dando. Seguramente tendremos algún webinar en forma así virtual, como fue todos nuestros encuentros en el club. Gracias Erika, gracias Guillermo. Así que Romina, bueno, muchísimas gracias. Buenísima Gracias. la charla, me encantó. Para mí es un placer, me encanta que se puedan llevar herramientas. Me resulta muy difícil hacerlo así, de esta forma. Prefiero mucho más el cara a cara y poder proponer actividades y juegos y desestructurarlos un poco, y me resulta complicado desde acá, y el ida y vuelta se complica, pero bueno, si se llevan herramientas y les es, gracias Pablo, se llevan herramientas y les es útil a ustedes, misión cumplida para mí. Así que gracias por la invitación. Y está el contacto de Romina, por si tienen alguna consulta, alguna inquietud, pueden escribirle. Presencial, bueno. Bueno, esa es una ventaja. Esa es una reventaja, la verdad que esto de poder hacer, no solo para los que viven en el interior, sino para nosotros que vivimos en Buenos Aires, también participar de actividades en el interior, esto nos abrió las posibilidades también. Sí, totalmente. Gracias, Gastón. Bueno, gracias. Bueno, y vamos a estar en la semana siguiente, seguramente vamos a estar colgando la charla en el canal de YouTube del Club de Graduado, así que si quieren consultarla después, ahí va a estar. Bueno, gracias. Gracias, que tengan muy buenas noches. Buenas noches.